presentación que hicimos, y él era, digamos, inclusive porque el estado de Guerrero es un estado muy montañoso y la ciudad está en medio de montañas y de cañadas, y entonces él nos decía que le costó mucho trabajo ayudarnos a proyectar porque él venía de La Pampa y ahí no se veían montículos. Entonces, de pronto ver pendientes y situaciones le costaba mucho trabajo, pero eso lo discutíamos en muchos sentidos. Fue un gran entusiasta, un promotor de muchas de estas cosas, escribió unos libros que, digamos, sobre esta misma cuestión, y discutimos precisamente sobre este asunto de la tecnología para usos populares, ¿no? De alguna manera, en ese tipo de cuestiones. Entre nosotros empezamos así, siendo también muy tecnológicos, después, como dije yo, reculamos y fuimos muy tradicionales y seguimos siendo muy tradicionales en este tipo de cuestiones de trabajo tecnológico. Entonces, ese tipo de cuestiones, por lo menos en mi parte, y con gran discusión con muchos arquitectos como él. Era un tipo de una enorme fuerza, de una cantidad, tuve algunas cuestiones de su regreso a Argentina, de varias situaciones de lo que trató de hacer por diferentes motivos, y creo que él trató todavía de seguir con todo este impulso de lo que él tenía, de esta visión que él tenía muy integral de proponer cambios en la producción de la arquitectura popular habitacional. Gracias. Claudio y Nelly, ¿alguien que los conociera en persona y que quiera hablar? Sí. Bueno, en este caso Claudio está vivo, es el padre Claudio Fray Dubó, y en este momento está residiendo en Lyon, en Francia. El caso de Nelly es su compañera de trabajo de toda la vida y falleció hace 2 años. Ambos fundaron lo que es hoy la Asociación Civil Un Techo para mi Hermano de Río Negro. Y la asociación nació como programa diocesano de la Iglesia rionegrina, del Obispado de Río Negro. El Obispado de Río Negro le dio cabida a 2 refugiados, digamos, políticos, que en realidad vinieron a este país a trabajar como Pichi, como tantos otros, por un mundo diferente, y que fueron perseguidos en dictadura. Y el caso de Nelly, específicamente, ella era monja, y la opción era irse del país o quedarse a lo que la suerte le deparara. Y ella, en dictadura militar, optó por quedarse. Nuestro país en ese momento era un país que dejó 30.000 desaparecidos. Cuando yo escuchaba hoy que hablaban de Pichi y que incluso hablaban de Desguos, bueno, nosotros somos un poco el resumen de Pichi, Desguos, Horacio Barreta y muchos otros que en la Argentina hace 30 años nosotros como asociación civil y programa diocesano cumplimos este año 30 años. Y bueno, somos el resultado de eso, una organización muy chica, en un lugar muy inhóspito que es la Patagonia Argentina, con un territorio muy grande, pero que se
seguimos con la misma, o intentamos al menos seguir la misma pasión que tenían Nelly Ebra y que tiene todavía en León y que sigue trabajando Claudio Frei. Muchas gracias. Janet. Gracias. Voy a hablar de Janet López. Janet López es una colega colombiana que trabajó en Fede Vivienda durante cerca de 17 años. Estuvo prácticamente desde el comienzo y digamos, nos acompañó y se tuvo una enfermedad repentina porque murió muy joven en el 2011 y pues para HIC es interesante. Ella fue especialmente para los colegas de América Latina, tuvo mucho trabajo compartido con varios y algunos de los que están aquí presentes. Yo creo que su principal aporte a este trabajo y su pasión siempre fue el tema de la educación y cómo convertir lo que trabajábamos en proyectos de educación, que fue, digamos, el área que ella manejaba en la federación y que todavía está vigente mucho del trabajo a través de las cantidades de personas que fueron formadas en procesos de educación, que todavía recuerdan el trabajo y que sigue siendo algo que, por lo menos en mi caso, creo que continuaremos haciendo, de tratar de convertir todo lo que hemos aprendido en estos procesos en procesos de educación para que otros tengan la posibilidad de llevarlo más adelante. Eso es lo que podría decir de la colega Janet López. Gracias. Tenemos dos personas más. Joseph. We have to honor two exceptional leaders from Palestine. And this takes me back to the time before I was engaged in HIC, because they were colleagues when I was representing a new member of HIC, an organization called the International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. And so I have to wear a different hat, but not taking off my HIC hat. I'll just add one. I won't read this out, but a person you should know, a historic figure, is Faisal Abdul Qasim al-Husseini. He was the son of the leader of the campaign to defend against the Zionist forces when they carried out their ethnic cleansing of Palestine in 1947-48. This son of a leader who had fallen in battle from a very prominent family in Jerusalem became a kind of a father figure for many, and was a diplomat in many ways. But most important for us, he fathered several organizations through the Orient House, a house that belonged to his family. It became kind of the PLO embassy in Jerusalem in those days. But that was the house that lodged a very important cartography center that monitored and mapped the dispossession of lands and the implantation of settlers in the occupied territories of West Bank and East Jerusalem. He also fathered two very important organizations, members of HIC. One was FRIC, the
Palestinian Human Rights Information Center. That was our main contact at the time that I came to my first General Assembly in Cartagena in 1989. And we had worked together to present a report on land confiscation and house demolition in historic Palestine on both sides of the Green Line. That organization was the source of data for many of our reports to the UN system, and it was also the focal point for the Palestinian the Palestinian housing rights movement. And it was our partner, HIC's partner, to introduce the human right to adequate housing and the methodology that goes along with that, especially during the Intifada, the uprising at the time, and then when the Palestinian Authority came into the country in 1994. The other important organization that he sponsored is the Land Research Center, which is a very important member of ours in the region, an active participant in the Middle East North Africa Land Forum, a source of invaluable information on land dispossession and colonization going on in the occupied territory. And its director has been working with us also in the food sovereignty movement, and now represents HIC in the International Planning Committee of civil society organizations working with FAO in Rome. And its director, Jamal Talab, represents the landless constituency in that International Planning Committee. Unfortunately, Faisal died in 2001 of a heart attack when he was in Kuwait trying to mend the relationship between Palestine and Kuwait after the Gulf crisis in 1991. And of course, importantly, the Israeli occupation forces occupied Orient House right after his funeral and looted all of the contents. But the important thing is now that the organizations that he sponsored and gave life to are still contributing, are still struggling, and are still part of us, part of HIC, and working very strongly to apply housing rights, land rights, and the full complement of the indivisible human rights that are the entitlement of all people. The other personality is another father figure. This is not a very good picture, but Mansour Kardosh is another leader, a national leader from Galilee. He was born in 1920, and he actually was one of the main coordinators of the defense against the attacks on Nazareth in 1947 and 1948. And he remained a leader and a political personality, eventually leading a political party. But for our purposes, he is also the father of an organization or a movement called the El Ard movement, or the land movement. The land movement was a nationalist organization that emphasized the importance of the land and holding on to the land. He was also one of the drafters of the first declaration of the Day of the Land in March 30th, 1976, when 6 land defenders were murdered in the Galilee. The HIC member that he fostered is the Arab Human Rights Association.
And that was a development in 1991 when the Arab Palestinian citizens of Israel were so frustrated with the efforts to work internally within the state of Israel that they threatened to take their case to the United Nations. And the Israeli government threatened to close all organizations that represented Palestinian interests, whether social or political or human rights organizations. But it was in that year that he founded the Human Rights Association. And it remains today as one of the constant contributors to the review of Israel's institutional discrimination system in the UN human rights mechanisms. Mansour Kardosh died in 1998. And in that year, Mohammed Zaidan, his protege, became the director, and he remains the director today. And carrying on the legacy of defending the land, this was also the organization and the person who coordinated the housing rights movement, the Palestinian housing rights movement, inside the Green Line, inside the state of Israel. So his legacy lives on. Although we miss him very much, he is part of our family and part of a tremendous history of strugglers who have defended the land and are still defending the land against the forces that seek to dispossess them. So I commend his memory to you. Haciendo memoria, nos falta todavía algunos personajes que se fueron y aparecen personajes de HIC de toda la historia ahí en el fondo. La historia se va multiplicando. El Kirtishá, que fue presidente de HIC, Diego Carrión, Mario Vázquez, ¿quién más ahí de todas las historias? Y entonces, haciendo referencia de Raúl Canale, que fue miembro del Consejo de HIC contigo, Diego, ¿no? Y con Mario Solesi, a finales de los años 80, y con Gustavo, y que fue realmente un arquitecto del CCU en Uruguay que apoyó todo el proceso cooperativista y que acompañó lo que es FUGBAM, que todos conocemos y que está todo aquí. Y quiero ponerme otro sombrerito encima porque lamento que no esté aquí nadie de Centroamérica, pero siento que tenemos que hablar del fundador de Fundasal, el padre Ibáñez, y el padre Ibáñez, jesuita. Y no he preparado una hoja de vida porque me dije, ¿cómo puedo yo preparar algo por el fundador de Fundasal? Pero Fundasal es de estas organizaciones que desde finales de los años 60 ha acompañado procesos sociales y acompañando con el pretexto del mejoramiento de la vivienda en las condiciones las más difíciles de los tugurios o de las villas o de los campamentos en Chile, el padre Ibáñez, jesuita, español, ha vivido no sé cuántos años en El Salvador, como 30 años, y dentro del trabajo de ir enredando, que es lo que nos está juntando aquí, también estaba con esta otra red
de Selavip, que no tiene que ver con el Selavip de ahora, pero que era como el servicio latinoamericano y asiático de vivienda popular, y que liderado por otro jesuita, el José van der Rest, todas estas figuras que han sido, yo creo que lo queramos o no, conductores de la idea de HIC a través de los años. Y terminando con otra figura que creo que es aún más antigua, pero que es también la conducción de nuestro trabajo y de nuestra pelea a través de los años, y es l'Abbé Pierre, para un reconocimiento de lo que ha sido la lucha para desde Le Bidonville en París en los años 50 y los años 60, y que ha sido también uno de los padres de la definición del derecho a la vivienda. Gracias. Bueno, se acerca la hora de que los traductores descansen y teníamos que cerrar. No sé si hay alguien que quiera recordar a alguna persona más. En cualquier caso, tenemos aquí más fichas que se pueden rellenar y podéis mandarnos esas reseñas más adelante por email, y lo que haremos es ponerlo todo en línea para que podáis descargar y lo tengáis todo disponible. Estamos esperando un momentito para un último acto, y ahora si el hotel nos ofrece un servicio, bueno, el que quiera tomarse una cerveza o un pisco o lo que sea, se lo puede tomar, pero eso sí, corre a cuenta de cada uno. Ya no se puede, eso no se puede invitar. Y ahora os pido un segundito, un último momento, y ya nos despedimos, y es el momento de charlar todos con todos, y todas con todas. Esto es algo que tenemos que hacer todos juntos, ¿eh? Así que en diferentes idiomas, ¿eh? Kirti Shah, presidente de HIC, y una visita muy ilustre desde India. I don't have words. I'm so overwhelmed. I never expected that I'll meet HIC family again like this. So it's a great moment for me, and it's a great moment for everyone. A couple of weeks ago, in India, we were talking about how many people would attend Habitat 3 third time. Those who were in the Habitat 1, Habitat 2, and now Habitat 3. And I said, without batting an eyelid, that there will be maximum from HIC, because HIC is the one which hugely started this wonderful process. And therefore, I'm very delighted to see all these faces with which I'm very familiar. Just a minute, this is not a occasion to make speeches, but just a small little thing. Habitat 1 was 40 years ago, 40. I was 30 years old when I went there.
I'm now 72 and grandfather of 3 children. I never thought I would become a grandfather.